Unidad 12, el uso de la gramera. Entonces lo primero que vamos a realizar es insertar las pilas en nuestra gramera. Debemos tener en cuenta que mientras no estemos utilizando la gramera, es mejor retirar las pilas o dejarlas en otra posición para que no se vayan a agotar sin que las estemos utilizando. Entonces en las grameras siempre van a aparecer un botón donde diga encendido o apagado, o en este caso que está en inglés on, encendido, y off, que significa apagado. Entonces la encendemos y nos vamos a fijar que aquí aparece la G de gramos y OZ, que significa onzas. Debemos fijarnos que la flechita siempre esté apuntando a gramos. Yo puedo pasarme a onzas o puedo pasarme a gramos. En los sólidos y en lo que nosotros vamos a trabajar de conteo de carbohidratos, siempre vamos a necesitar gramos. Una vez tengamos nuestra gramera ajustada en gramos, vamos a proceder a utilizar un recipiente para pesar. Entonces, si nosotros vamos a pesar, por ejemplo, harina, la voy a pesar en un recipiente y ahí procedo a llenar la harina. Resulta que este recipiente me está pesando 280 gramos. Si yo lo dejo así, entonces me va a pesar la harina más el envase. Entonces, lo que voy a realizar es buscar un botón donde diga tarar, o en inglés, que en este caso lo tenemos en idioma inglés. Lo vamos a tarar y observemos que estos 280, una vez presiono tarar, se me va a convertir en 0. Una vez tengamos nuestra gramera tarada, es decir, en 0, procedemos a pesar lo que nosotros querramos. En este caso vamos a pesar 10 gramos de Nestum. Allí ya tenemos nuestros 10 gramos de Nestum. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es cuando vamos a pesar harinas. Entonces lo primero que debemos hacer es primero tarar para que no vaya a quedar incluido el peso del recipiente que nosotros vamos a utilizar para medir las harinas. Después de eso vamos a adicionar las harinas. Entonces aquí ya adicionamos nuestra harina y en este caso nos está pesando 66 gramos. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo utilizo esta harina, están al mismo nivel, ambos pocillos están al mismo nivel, pero ¿por qué esta pesa 66 y esta pesa menos, pesa 61? Resulta que si yo compacto mucho las harinas a la hora de pesarlas, o si la harina ya lleva mucho tiempo, le va a llegar humedad. La humedad va a hacer que se compacte y cuando yo la pese, pues va a pesar más. Entonces lo que debemos hacer es cernir o descompactar las harinas para que cuando yo ya deje de usar la gramera y no sea tan dependiente a la gramera, pues yo ya voy a empezar a usar los materiales que tenemos en la cocina normalmente, que sería en este caso el vaso. Entonces debo asegurarme primero que siempre que vaya a pesar harinas estén al mismo nivel, y segundo, que estén descompactadas o haberlas cernido. En el caso de las cucharadas de harinas o de alimentos que vengan en polvo, entonces primero vamos a poner el utensilio que vamos a usar para poner las harinas, luego procedemos a tarar porque no vamos a comernos el recipiente. Después debemos tener en cuenta, si las tablas que les entregué mencionan medidas colmadas o una cucharada colmada, debe quedar una montaña y de ahí ya procedo a pesarla. Pero si las tablas de conteo de carbohidratos me mencionan que es una cucharada rasa, entonces lo que debo hacer es con un cuchillo retirar el excedente para que me quede una cucharada rasa. Entonces en este caso la cucharada colmada pesó 6 gramos. Mientras que la cucharada rasa, que está al tope, la vamos a pesar y nos damos cuenta que pesa 3. Entonces debemos tener en cuenta, si es colmada debe quedar la montaña, y si es rasa, con un cuchillo retiramos el excedente. Una función útil que nosotros podemos considerar con la gramera
es utilizar el mismo recipiente para pesar varios alimentos a la vez. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a utilizar este recipiente, lo que hago primero es tarar y de ahí ya empiezo a adicionar. Entonces la receta me dice que voy a utilizar 2 cucharadas de harina. Entonces aquí ya tengo 16 gramos de harina. Luego, si yo tengo que adicionar otro ingrediente y no quiero utilizar otro recipiente, entonces lo que hago es tarar y me queda en 0. Entonces ahí ya voy a adicionar el segundo ingrediente, que es avena en polvo. Entonces adiciono la avena en polvo y ahí me van a quedar los gramos sin necesidad de cambiar el recipiente para pesar el nuevo ingrediente. Esto se puede hacer en preparaciones que lleven muchos ingredientes, por ejemplo una ensalada de fruta. Entonces peso el banano, luego le doy tarar y puedo pesar el mismo ingrediente agregándolos todos en el mismo recipiente sin necesidad de estar cambiando. En el caso de las frutas, nosotros debemos tener en cuenta que las frutas tienen partes que no son comestibles. Entonces vamos a utilizar este recipiente para pesar estas frutas. Vamos a tarar para que no vaya a salir el peso del plato. Y si yo tengo esta mandarina y la peso, en este caso me pesa 130 gramos. Pero resulta que yo no me voy a comer la cáscara, por lo tanto debo considerar que si yo voy a pesar una mandarina, debo retirar la cáscara. Si yo voy a pesar un banano, del banano no me voy a comer la cáscara. En el caso de las fresas debo retirar las hojas verdes porque eso no me lo voy a comer, y lo que yo no me voy a comer pues no me va a aportar carbohidratos.